Buenas tardes, España. Buenas tardes, padre. Gerardo, te ves muy bien. Yo siempre, padre, me veo bien. Como que subiste de peso, ¿no? No, Fray, es la cámara, es la cámara. Por eso me veo así, pero no es la cámara. Bueno, entonces vamos a ponerle en modo adelgazante. Eso es todo. Me dice Fray Antonio Nofuentes que en este mes es la última semana de clases presenciales. Hoy, en estas semanas, ¿es verdad? Entonces, solamente hoy tenemos clase con ustedes y luego nos vemos hasta junio. ¿O ya en junio tienen exámenes? ¿Sí me escuchas, Gerardo? Nosotros al principio tenemos examen también en junio. O sea, este mes de mayo ya se acaban las clases para ustedes, ¿verdad? Sí, Ya no van a tener clase en la escuela presenciales. Entonces tampoco nosotros tendremos clase para que puedan dedicarse de lleno a sus exámenes. Y luego me dice el padre Nofuentes que podremos vernos en junio, tal vez 1 o 2 sábados de junio. ¿O tienen exámenes en junio? Sí, bueno, nosotros tenemos dos, uno el día 4 y el otro aún no se sabe qué fecha nos la vayan a dar, pero solamente Gaspar, Jordi y yo. En junio. Así es. Entonces no nos vemos tampoco en junio. O ya de la segunda quincena de junio en adelante podemos continuar o Sí, yo creo que ahí sí ya. prefieren que nos veamos hasta septiembre. Ya ahí como los demás decidan. Por mí no hay problema. Nelson, ¿tienes exámenes en junio? No, yo termino el 28 de mayo. Ah, muy bien. ¿Y los otros dos tienen exámenes en junio? También 28 de mayo. Bueno, entonces hoy es la última clase y después nos veremos en la segunda quincena de junio Vale. para que puedan ustedes estudiar y presentar adecuadamente sus exámenes. Bueno, entonces hoy estamos viendo el tema de la Virgen Santísima en la carta a los Gálatas. Hace como media hora les puse en su correo electrónico el texto que estamos leyendo, pero lo abren después de la clase, por favor. Y también Vale. les voy a mandar el video de esta reunión por Zoom, de esta reunión virtual. De modo pues que entonces lo que vale. tenemos, ya habíamos empezado a ver algo de la carta a los Gálatas, pero quisiera yo retomar este texto para que volvamos a ver los temas más importantes que presenta San Pablo acerca de la Virgen María. Y del Nuevo Testamento solamente nos faltaría ver un poco lo que dicen los hechos de los apóstoles. Pero eso es que es muy breve, solamente la referencia a la Virgen María que está con los apóstoles en Pentecostés. Y luego veríamos la parte de los dogmas de la Virgen María, la maternidad divina, la virginidad perpetua, la inmaculada concepción y la asunción a los cielos en cuerpo y alma. Esos son los 4 dogmas. Y luego veríamos un poco del magisterio, qué cosa dicen los papas, los obispos, los concilios acerca de la Virgen María. Veríamos el capítulo 8 de la Lumen Gentium, un poco de la Marialis Cultus de Pablo VI y probablemente también Redemptoris Mater de Juan Pablo II. Esos son los temas que nos quedan por estudiar, tanto de los dogmas de la Virgen María como del magisterio acerca de la Virgen María. Después hay varios temas que podemos tomar
por ejemplo, la iconografía mariana, los santuarios marianos, las apariciones de la Virgen. Otros temas, pues tenemos la catequesis, que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la Virgen María, y los santuarios, que son un montonal, que podríamos estudiar pues uno cada vez, cada reunión. Probablemente los 4 más importantes, Guadalupe, Lourdes, Fátima y Santa María Mayor en Roma. Entonces, pues esos podrían ser los 4 santuarios marianos que estudiáramos de una manera detallada. Y después todavía hay algo en la religiosidad popular, de qué manera las devociones populares nos acercan al conocimiento, a la veneración de la Virgen Santísima. Eso lo tenemos en un libro que se llama El Directorio para la Piedad Popular, publicado por la Congregación para el Culto Divino hace como 20 años. De modo pues que todavía tenemos una buena cantidad de material que estudiar. Pero por lo pronto continuamos con la carta a los Gálatas para que descubramos cuál es la importancia que San Pablo le da a la Virgen Santísima. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, San Pablo fundamenta el tema de la filiación divina. Hemos recibido la adopción filial por gracia de Cristo, y ello en razón de la participación de la Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y esa es la nueva situación en la que los cristianos nos encontramos respecto de los judíos del Antiguo Testamento. Hoy somos hijos de Dios, cosa que los judíos pensaban que era una blasfemia. En cambio, con Cristo hemos recibido la filiación como hijos de Dios, y eso es lo que San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas. Dice esta explicación del padre Van Hoye, que es quien ha estudiado con profundidad este tema. Se llama el autor Albert Van Noa, y habla de la carta a los Gálatas. Es un libro, el profesor Van Noa fue maestro mucho tiempo en la Universidad Gregoriana de Roma, y todo el tiempo se dedicó a las cartas de San Pablo, a describir de qué manera en esa carta se nos explica la filiación como hijos de Dios. Nos habla de los acontecimientos humanos, de la historia humana. Nos habla del tiempo que transcurre marcado por las infidelidades del hombre y marcado también por la misericordia divina que siempre está pendiente de la suerte del ser humano. Y llega un momento en que Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra, a la historia humana, para que cumpla con plenitud el programa, el plan que el Padre Todopoderoso ha diseñado desde el origen del mundo. María pertenece a este proyecto de Dios, y pertenece de una manera particular, especial, porque gracias a que ella aceptó asumir esa responsabilidad, nosotros todos actualmente somos hijos de Dios, hemos recibido la bendición de Dios, hemos recibido la adopción filial, y por eso, gracias a la Virgen Santísima, en la forma en la que nos explica el apóstol San Pablo, podemos hablar de que somos nosotros hijos de Dios. De modo pues que
En este texto nos habla del proyecto de Dios y es ella quien reviste con su carne al Hijo de Dios, que coloca las raíces de la salvación en el género humano. Por medio de esta mujer y su función propia de madre, también Jesucristo participa de la carne y de la sangre de los seres humanos para aniquilar mediante su muerte al Señor de la muerte, es decir, al demonio. Y entonces, pues en este texto del capítulo 4 de San Pablo, tenemos la forma en la que la Virgen participa de esa manera especial en el plan de Dios. Permítanme un momento, por favor. Bueno, entonces el esquema de los versos del 1 al 4 del capítulo 4 de la carta de San Pablo nos lo presenta este autor, Albert Benoit, en 4 aspectos. El primero, que el Hijo de Dios nace de una mujer. El segundo aspecto es que nace bajo la ley. El tercer aspecto es que nace para rescatar a los que se encontraban bajo la ley. Y el cuarto aspecto es para que recibiéramos la filiación como hijos de Dios. Esos son los 4 aspectos que nos destaca el profesor Benoit de la Universidad Gregoriana de Roma acerca de este pequeño párrafo, porque son solamente 4 versículos del capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Como sabemos, Galacia forma parte de la península de Capadocia, allá en el norte, hacia el norte de Palestina, y fue una de las ciudades griegas que evangelizó San Pablo, porque así lo decidió el Espíritu Santo, que fue el que lo mandó a evangelizar a los paganos, a los de la religión griega. Habiendo decidido en ese concilio de Jerusalén del año 59 que los cristianos que provenían del paganismo griego no tenían necesidad de circuncidarse, como lo pedían los cristianos de la comunidad de Jerusalén, encabezados por San Pedro, que pues por tratarse de que todos los cristianos provenientes del judaísmo que vivían en Jerusalén habían vivido bajo la ley de Moisés y habían sido circuncidados, pues ese grupo de cristianos pedían que también los cristianos provenientes del paganismo griego también debían circuncidarse para vivir como cristianos. Entonces, después del Concilio de Jerusalén, donde se reúnen San Pedro y los otros discípulos que vivían todavía en Palestina, en Jerusalén, hacia el año 58, 59, antes de que los romanos destruyeran esa ciudad de Jerusalén en el año 80, pues San Pablo y su discípulo Timoteo llegan de Antioquía para hablar con los apóstoles en Jerusalén, y ahí llegan al acuerdo de que los paganos que provenían de la religión griega no tenían por qué circuncidarse. Y a partir de entonces se llevó a cabo esto que llamamos concilios, porque fue la manera en la que los primeros discípulos de Jesucristo encontraron para resolver las diferencias de cultura, de práctica de la vida cristiana, de la espiritualidad relativa al Evangelio, a lo que Cristo enseñó. Y entonces en este texto que San Pablo dirige a los habitantes de Galacia, les habla de que, pues así como los judíos habían tenido que cumplir la ley de Moisés,
pues Jesucristo era judío y por eso había tenido que cumplir con esa ley, que concretamente significaba someterse a la circuncisión, cumplir los ritos relativos a la fiesta de las cabañas en el templo de Jerusalén y pagar los diezmos a la iglesia de Jerusalén. Pero de todo ello, pues San Pablo dice que los cristianos, los fieles discípulos de Jesús, que provienen del paganismo griego, no tienen necesidad de realizar ni la circuncisión ni el cumplimiento de la ley de Moisés, puesto que para los creyentes en Cristo, la nueva ley, el Evangelio, los exime de esa, dice San Pedro, esclavitud que los tenía agobiados a los judíos de tener que someterse a la circuncisión. Y entonces San Pablo le da una nueva interpretación a lo que ocurría antes de Cristo con la ley de Moisés. Y aquí concretamente nos habla de que Cristo nació bajo la ley, nació bajo la ley natural de haber sido concebido en un vientre humano y además también nacido bajo la ley de Moisés de tener que circuncidarse, porque la circuncisión era el signo, el elemento significativo de la identidad del pueblo judío. Todos los que nacían en el pueblo judío debían circuncidarse para reafirmar su filiación, su pertenencia al pueblo santo de Dios, según el judaísmo. Y lo que hacía la circuncisión en el Antiguo Testamento lo cumple el bautismo en el Nuevo Testamento. Con la circuncisión los judíos pertenecían al pueblo judío, llevaban esa marca indeleble en la carne, pero en el Nuevo Testamento, porque Cristo se bautizó en el río Jordán, los cristianos, sea provenientes de los griegos, sea provenientes de los judíos, ya no tienen por qué cumplir con la ley de la circuncisión, porque el nuevo signo de pertenencia al pueblo de Dios es el bautismo. Y así lo hace ver San Pablo en esta carta, en este párrafo, en donde dice que Cristo nació de una mujer, es decir, que Cristo tiene la identidad de la naturaleza humana con todos los seres humanos. Y para que nosotros tengamos posibilidad de ser transformados en hijos de Dios, elevados a la dignidad divina, Cristo toma nuestra carne humana. Y Cristo no se limitó a aparecer en la tierra y hacerse visible, sino que se hizo realmente hombre como uno de nosotros. De modo que lo que experimentamos en nuestra persona, naturaleza humana, eso mismo experimentó Jesucristo al asumir del cuerpo de la Virgen, ese cuerpecito con el que nos redimió al ofrecerlo en la cruz. San Juan nos habla también acerca de la forma en la que Jesús tomó carne humana, se hizo uno de nosotros por medio de la naturaleza humana. San Juan dice que el Logos se hizo carne. En el capítulo 1, verso 4 del Evangelio de San Juan, así lo dice San Juan en su Evangelio, que Cristo tomó el aspecto humano al asumir la naturaleza humana en el vientre purísimo de la Virgen María. Y esta encarnación de Cristo en el seno de la Virgen la describe San Pablo como nacimiento de una mujer. Y con ello San Pablo insiste en que Jesús se hizo hombre en el seno de la Virgen María por intervención del Espíritu Santo. Y sobre todo San Pablo señala esta encarnación por el interés que tiene de subrayar la naturaleza, la humanidad
de Jesús como hombre, quien se sometió a esta identidad humana a fin de liberarnos, a fin de cumplir el mensaje, la misión que el Padre le encomendó. Y aquí no le interesa a San Pablo señalar que María es aquella mujer en la que se encarnó Jesús, sino que a San Pablo le interesa simplemente destacar la condición femenina de todas las mujeres, incluida la Virgen María. Por eso San Pablo no pone con mayúscula la palabra mujer, porque se refiere a un término genérico con el cual San Pablo se refiere a todas las mujeres, con lo cual Jesús habría adquirido la verdadera naturaleza humana si hubiese nacido en otro seno, de otro seno que no hubiese sido el de la Virgen María. Entonces, pues ahí quiere poner San Pablo de relieve la condición humana de Jesús. Por eso dice que fue nacido de una mujer que pues fue la Virgen María, pero no lo dice San Pablo, simplemente dice que asumió la naturaleza humana del seno de una mujer judía. Y entonces, pues, este es el rasgo con el cual Jesús pertenece a la humanidad y es esclavo por naturaleza para que la humanidad entera también sea liberada por esa misma adopción filial que Cristo nos obtuvo al aceptar encarnarse como ser humano en el vientre humano de la Virgen María. Eso es lo que se refiere a que Cristo nació de una mujer. Ahora vamos a ver lo que dice Benoit acerca de la Virgen, de la concepción en María por parte de Cristo, pero nacido bajo la ley. Quiere decir que fue sometido a las prescripciones de la ley como todo judío, incluso a la circuncisión. Es la referencia a la institución religiosa más representativa de Israel y es el signo de pertenencia al pueblo judío. Todo esto lo hizo Jesús con el fin de rescatar a los que estábamos bajo la ley, con el fin de conferirnos la adopción filial. Es la explicación que da Benoit acerca de este párrafo. Cristo asumió la naturaleza mortal, la naturaleza humana, nació bajo la ley humana, la ley de los judíos, para que todos los que estamos bajo la ley recibiéramos la adopción filial, ya que al hacerse hombre, pues tomó toda nuestra naturaleza humana y la llevó, cuando resucitó del sepulcro, la elevó a la naturaleza divina, que ahora reina gloriosa en el reino del Padre. Cristo se hizo hombre y se encarnó en un pueblo determinado, condicionado por costumbres religiosas y políticas. De modo pues que también eso es lo que incluye la frase de la carta a los Gálatas, nacido bajo la ley, que Cristo tomó algunas costumbres religiosas, algunas prácticas políticas de ese pueblo judío. Como hombre hebreo, Jesús observa los ritos, las fiestas, respeta las autoridades y cumple con los impuestos. Es decir, las fiestas, pues visita el templo en todos los días de Pascua, se somete al rito de la circuncisión que había pedido Dios a Moisés cuando el pueblo judío salió de Egipto, encaminándose a la tierra de la liberación, hacia la tierra prometida. En esa noche de Pascua, Dios le habló a Moisés y le dijo que todos los judíos debían circuncidarse como signo de pertenencia al pueblo judío. Y a partir de entonces, hasta que Cristo llega y se bautiza, pues ya se cambia ese signo de pertenencia
al pueblo de Dios. Pero todos esos 14 o 15 siglos que transcurrieron, desde que el pueblo judío salió de Egipto hasta que Cristo se bautiza, pues siempre todas esas generaciones se aplicaron a cumplir con esa ley de Moisés, de ser circuncidados como signo de pertenencia al pueblo judío, al pueblo de Dios. Y cuando Cristo se hace hombre, se encarna en la cultura hebrea. Jesús observa los ritos, las fiestas y respeta a las autoridades y paga sus impuestos. También cuando se enfrenta con las autoridades en Jerusalén, lo hace para denunciar el acomodo con el que los judíos, los jerarcas del templo de Jerusalén, hacían objeto de corrupción el uso de la ley. Y, por ejemplo, Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo les pregunta: ¿ustedes por qué traspasan el mandamiento de Dios por su tradición? Así anulan la palabra de Dios y ponen una tradición en lugar del mandamiento divino. De modo que se enfrenta Jesús a las autoridades de Jerusalén para denunciar las distorsiones que hacen los jerarcas respecto de la ley judía. De modo pues que Cristo nos concede la adopción como hijos de Dios por un acto libre de su propia voluntad, de su propia divinidad, de su propia naturaleza humana. Gracias a la misión de Cristo, Dios nos adopta como hijos. Dios, inmensamente rico, va a adoptar a los hombres pobres. Y aunque no somos hijos de Dios por naturaleza, como el Hijo de Dios sí es hijo de Dios por naturaleza, nuestra situación de hijos la debemos únicamente a la gracia que hemos recibido porque Cristo ha querido encarnarse en el seno de la Virgen bajo la ley judía. Por medio de Cristo somos hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios en sentido estricto, el hijo prometido por los profetas, nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Entonces ahí tenemos los dos elementos que Cristo asumió cuando tomó carne en el seno purísimo de la Virgen Santísima. Tenemos el aspecto de la naturaleza humana, porque nació del linaje de David, y tenemos el aspecto de la divinidad, porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que señala San Pablo en este párrafo de la carta a los Gálatas, que por medio de esta encarnación de Cristo en el seno de la Virgen, de ahí tomó la naturaleza humana, y de ahí, por el hecho de que nosotros compartimos con Cristo la naturaleza humana, también estamos destinados a compartir con Él la naturaleza divina. Ello pues se señala en la carta de San Pablo a los Gálatas, que Cristo se hizo hombre para compartir con nosotros la naturaleza humana y después, posteriormente, compartir con nosotros la naturaleza divina. Pero también en este texto de la carta a los Gálatas se señala la concepción virginal. ¿Por qué se señala la concepción virginal? Porque al hablar San Pablo de que Jesús nació bajo la ley de los judíos, nos está indicando que la Virgen Santísima
nació por obra del Espíritu Santo. En este párrafo de la carta a los Gálatas, San Pablo no dice que Cristo haya sido engendrado por San José, sino que simplemente dice que fue nacido bajo la ley, es decir, humana, adquirió su naturaleza humana, para darnos la adopción como hijos de Dios, es decir, hacernos partícipes de su naturaleza divina. Y por eso entendemos que San Pablo también se refiere en este párrafo a la divinidad de Cristo y a la concepción virginal de Cristo en el seno de la Virgen Santísima. Y esta hipótesis de que la concepción virginal también está designada en la carta de San Pablo a los Gálatas, ha sido defendida por algunos autores, entre ellos Alberto Banois, que se refiere a la adopción filial como hijos de Dios, gracias a que Cristo, siendo Dios, asumió la naturaleza humana con el fin de que nosotros algún día adquiramos también la naturaleza divina. Y también habla de la maternidad de María. San Pablo, aunque lo hace veladamente, simplemente dice que tomó carne, nació de una mujer, nació bajo la ley para entregarnos la filiación divina. Pero ahí dice San Pablo que Dios vino al mundo por la mediación de una mujer. Quiso tener a una madre como todos nosotros. Quiso nacer de una mujer y así el Hijo de Dios, divino por naturaleza, tomó también la naturaleza humana por su concepción en el seno de la Virgen, por haber sido concebido en el seno de la Virgen. Y al haber sido concebido en el seno, pues comparte con nosotros todas las cualidades de la naturaleza humana. Por eso Él es el Hijo del Hombre, según esa profecía del profeta Daniel, en donde el profeta ve una figura como de hombre y oye una voz que dice que así será para los hombres la vida que Dios quiere transmitirles a través de esa imagen del Hijo del Hombre. Es una frase que trae el texto del profeta Daniel, pero que Jesucristo utiliza para designarse a sí mismo como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre. Y en varias ocasiones en el Evangelio el propio Señor Jesucristo utiliza esa frase para afirmar que Él es completamente humano. Por ser completamente humano, pues también comparte con nosotros todas las cualidades humanas y por ese compartir todas las cualidades humanas, pues hizo que también nosotros pudiéramos estar en condiciones de compartir con Él las condiciones de la naturaleza divina. Y eso es lo que dice aquí San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Aunque no se habla explícitamente de María, sin embargo, San Pablo se refiere a ella en este párrafo. Se afirma que la veracidad que Jesucristo ha sido verdaderamente engendrado. Jesucristo como Hijo de Dios ha sido verdaderamente engendrado en el seno purísimo de una mujer, de la cual ha tomado todas las cualidades de los seres humanos. Y por ello también se afirma la veracidad de la encarnación humana de Dios, que es algo que ninguna otra religión se produce, ni en los griegos, ni en los aztecas, ni en los romanos. Ningún Dios se hace hombre. Y esa es la originalidad de la religión católica al hablar de la concepción de Dios en el vientre de la Virgen, con lo cual Dios quiere que su Hijo se haga hombre y siendo hombre, pues nos redima de todas las faltas, los pecados que hemos cometido. Por ese poder divino con el que Cristo resucita de entre los muertos,
por ese poder divino también nosotros llegamos a ser hijos de Dios en Jesucristo resucitado de entre los muertos. De modo pues que esos son los 4 temas que desarrolla Albert Benoit en este texto de la carta a los Gálatas. Es decir, que Jesús es hijo de Dios, que nació de una mujer. El segundo aspecto es que este hijo de Dios nació bajo la ley. El tercer aspecto de Benoit dice que es que se encarnó para rescatar a los que estábamos bajo la ley, y el cuarto es para que recibiéramos la filiación como hijos de Dios. Y ese es el tema de la carta a los Gálatas. Entonces, yo creo que nos veríamos por ahí en junio, a mitad de junio. Déjenme ver aquí. Sería por ahí el miércoles 16. El miércoles 16 o el miércoles 23 de junio nos veríamos para continuar con este tema. Dios Todopoderoso los proteja, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.